Entonces, la clindamicina se usa muchísimo, porque es un antibiótico de bajo costo, de fácil uso. Doctor, ¿y por qué lo usan con inhibidores? Lo que pasa es que los medicamentos con inhibidores para el siempre son más caros. Piptas son más caros, ¿no es cierto? Entonces, combinar ceftriaxona con clinda para una neumonía aspirativa te cuesta 3 soles al día, y ampicilina surfactán, el tratamiento diario te cuesta como 600 soles al día. Creo que hay bastante diferencia. Entonces, teníamos en petitorio, ponte que Revalidate, ampicilina surfactán, y lo usábamos muy poco, porque el costo era muy alto. O sea, el día nos costaba 600 soles. Pero más efectivo era. Pero es más efectivo. Vas a entender, ese es el problema. Cuando el paciente no respondía, yo sí decía, ahora sí cambia. Ese es el problema. Entonces, en el mundo, todo el mundo usa ampicilina surfactán para neumonía aspirativa. En el Perú, ceftriaxona clínica. Entonces, haces la prueba, a ver si te va bien. Todo el mundo dice, sí, te va bien. Claro, en ese 10% que no te va bien, ahí se muere. Entonces, la clindamicina además es bacteriostático. En cambio, cuando tú usas con inhibidores es bactericida. Cuando tú usas metronidazol es bactericida. Por eso es de mayor efectividad. La clinda es bacteriostática. Y la clinda tiene un gran problema. Cuando se usa más de 10 días, produce diarrea por antibióticos y puede producir sobreinfección por Clostridium difficile. ¿Y qué cosa produce el Clostridium difficile? Produce colitis pseudomembranosa, que puede matar al paciente y generar megacolon tóxico. Entonces, esta colitis pseudomembranosa es una complicación severa con alta mortalidad. Entonces, también no es que sea tan sencillo decir, por ejemplo, alguna vez alguien hizo un protocolo para dar clindamicina en acné. Entonces, gente está loco, ¿no? Porque lo mínimo en un tratamiento de acné es 3 meses. ¿Cómo le hacer clindamicina 3 meses por vía oral? Y el chico va a parecer un pato, todo el rato con diarrea a los 3 meses. Así que no se muere antes. No se puede. ¿No? Pero bueno, hay cada locura a veces. Y yo decía, ¿por qué hicieron el protocolo? ¿Es que nos han donado clindamicina? No, pues no se hace protocolos por donación. Entonces, definitivamente la clinda es útil, pero tiene este defecto. Cuando lo usas más de 3 semanas, casi el 80% hace diarrea. O sea, solamente en 10 días el 30%. Pero cuando lo usas en 3 semanas, más del 80% te hace diarrea y es terrible. Ahora, la clindamicina tiene algo interesante, me estaba olvidando. La clindamicina, acá está, acá está, un poco de positivos. La clindamicina es muy útil en celulitis por estafilococo. La celulitis más frecuentemente es por estrepto, pero cuando es por estafilo, produce toxinas. Esas toxinas, se ha visto que la clindamicina disminuye la producción de toxinas, además de ser buen antibiótico. Entonces, muchos clínicos, cuando ven una celulitis y sospechan de estafilo, por una herida, porque ha sido traumático, muchas veces lo combinan con clinda. Básicamente para disminuir la producción de toxinas por parte de estafilo. Porque acuérdense que estafilo produce toxinas necrolíticas. Entonces, es una buena indicación. Gran grupo, las fluoroquinolonas. Gran grupo. Las fluoroquinolonas de primera generación, el ácido nalidíxico que salió en los años 70, cuando sus papás no pensaban, todavía estaban en el derecho o en el izquierdo de sus papás. El ácido nalidíxico hoy en día se utiliza como antiséptico de vías urinarias, o sea, para lavado. Ya no se usa por vía oral. Segunda generación, hemos tenido 2 grandes antibióticos. Hoy en día usamos básicamente Cipro. Norflo se usa muy poco. Ciprofloxacino es un excelente. Tiene gran actividad contra bacilos gram negativos, tiene gran actividad contra pseudomonas, pero sobre todo bacilos gram negativos. Es de primera elección para fiebre tifoidea o fiebre entérica, ¿ok? Es de
de primera elección para la terapia secuencial con pseudomonas. ¿Se acuerdan que les hablaba de terapia secuencial? ¿Qué pasa si yo, a ver, atiendan, qué pasa si yo les doy a un paciente, le están dando ceftazidima para pseudomona y le va bien? ¿Le van a dar 2 semanas de ceftazidima completas? No, ¿no es cierto? No. O sea, en el 5.º día el paciente dejó de hacer fiebre, ya se siente bien, le quieren dar de alta. ¿Cómo hacen para mandarlo con ceftazidima a su casa? Si el ceftazidima es cada 8 horas. ¿Quién lo va a pinchar en su casa cada 8 horas? Es una locura, ¿sí o no? Entonces lo mandas con cipro. En terapia secuencial. Es la terapia secuencial del antipseudomona, por excelencia. Entonces, por excelencia es la terapia secuencial de las terapias antipseudomónicas. ¿Por qué hay una tercera generación? Porque además de ser muy bueno contra bacilos gram negativos, le agregó cocos gram positivos, como neumococo, ¿no? Como neumococo, le agregó esta, y además de eso le agregó antiatípicos. ¿Cuáles son los atípicos de vía respiratoria? Micoplasma, clamidia, legionela. Entonces, levofloxacino, tercera generación, por eso se le llama fluoroquinolonas, acuérdense siempre eso, respiratorias. Entonces, a estas dos se le llama fluoroquinolonas respiratorias. Entonces, levofloxacino, además de tener todavía actividad antipseudomónica, igual que la cipro, además de eso, le agregó actividad contra gram positivos, contra cocos, y además de eso, le agregó antiatípicos, y ese es buenazo. Entonces, le agrega pero también le agregó algo más, actividad, aunque ya la tenía cipro, contra Mycobacteria tuberculosa. Entonces, levo se le llama por eso respiratorio. Y de cuarta generación, lo que tenemos en el país es Moxi. Moxi tiene el mismo espectro que el levo, o sea, antibacilo gram negativo, anticocos gram positivos y antiatípicos. ¿Y qué le agregó? Anaerobios. Más anaerobios. Más anaerobios. Ese es el único antianaeróbico. Y tiene otra característica Moxi. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Es la única fluoroquinolona que no se excreta por el riñón, que no requiere ajuste de dosis renal. Todas las demás son nefrotóxicas incluso. Esta no. Entonces, ¿para quién es ideal Moxi? Adultos mayores. Es la elección para neumonía del anciano. Según que dicen neumonía del anciano, moxifloxacino. Y en otro país, en Europa, gemifloxacino. Entonces, esa es la idea. Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué tenemos nosotros en el país de raro en la infectología? Somos un país que tiene una alta prevalencia de tuberculosis. Y entonces, y no solamente tenemos alta prevalencia de tuberculosis, sino somos uno de los países con más alta prevalencia de multidrogoresistencia en tuberculosis. Y entonces, drogas fundamentales para combatir la multidrogoresistencia en tuberculosis son estos dos. Son levo y moxi. Y eso lo hemos visto en una clase pasada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, levo y moxi son del grupo A todavía, ni siquiera del grupo B o C, son del grupo A de fármacos para usar contra tuberculosis multidrogoresistente. ¿Cuál es la recomendación que da el Ministerio del INS? Traten de no usarlos para no generar más resistencia. ¿Qué es lo que hace el médico peruano? Lo usa como chicle. Levo le da a todo el mundo. Te duele la garganta, toma levo. Te arde cuando orinas, toma levo. Por Dios, o sea, no estoy bromeando. O sea, levo, y no se imaginan los kilos que le venden este levo. Pero ¿cómo será el levo de noble que hasta ahora sirve? Hasta ahora sirve. O sea, es noble. Levo es una molécula interesante. Levo viene de una antigua que existía en este grupo que se llamaba ofloxacino. Del ofloxacino se le hizo una rotación izquierda, levo. Y ahí tienes la levofloxacina. ¿Ok? Interesante. Entonces, todas estas indicaciones. ¿Sobre qué actúa? Actúa sobre la ADN girasa, específicamente sobre las topoisomerasas 2. El efecto adverso más importante que tienen las fluoroquinolonas
Ruptura tendínea, apunta, ruptura tendínea. Nadie que tome fluoroquinolonas debe hacer ejercicio. Nadie debe hacer ejercicio. Y la ruptura tendínea es espontánea. Se le rompe el tendón de Aquiles. ¿Qué pasó? Y ahí está, ¿no? Por eso es que siempre hay que tener mucho cuidado al darle a adultos mayores, porque en adultos mayores con mayor facilidad se rompe el tendón. Ahora no es que sea muy frecuente, pero cuando lo ven, sí les va a doler a ustedes verlo. Es tremendo, ¿ya? Es tremendo. Ahora, otro efecto adverso es el dolor muscular. O sea, cuando le den a un paciente levo o moxi o ciclo mismo, le va a decir, sí, pero tengo cierto... ¿Hay algún arequipeño acá? ¿Arequipeño? Sí, sí. Arequipeño, puneño, sur. ¿Qué es Macurqui? ¿Qué es el Macurqui? Macurqui. Cuando dice estoy macurqueado, ¿qué es? Está adolorido. Ese es en el sur. En el sur, cuando el paciente va, cuando haga su ceruja, le va a decir, doctor, estoy macurqueado. ¿Qué es eso? Tengo macurqui. Le duele el cuerpo. No tiene que aprender. Está macurqueado, macurqui. ¿Ok? Las sulfas, acuérdense ya para terminar, las sulfas actúan, ¿no? Básicamente bloqueando la producción de las purinas a través, ¿no? Bloqueando la dihidrofolato reductasa y la dihidrofolato sintetasa. Acá la sulfa y acá el trimethoprim. La suma de ambos hace que sean por eso bactericidas, por eso son bactericidas. Entonces, la sulfa más importante, ¿cómo se llama? Cotrimoxazol. Cotrimoxazol, que es trimetropin sulfametoxazol. También lo pueden poner de esta manera, TMP sulfametoxazol. ¿Ya? De esa manera. ¿Cuál es el forte? El forte es 800, 160. Entonces tienen tienen efectos adversos, exantema y rash. Puede dar Steven Johnson, lo que les decía, el Steven Johnson tiene mayor incidencia Steven Johnson que cualquier otro antibiótico. Tiene mayor incidencia. Puede producir kernicterus, eso es en el recién nacido. Por eso que no se debe usar en el tercer trimestre de la gestante. Cotrimoxazol está proscrito en el tercer trimestre de la gestante, porque puede producir impregnación del sistema nervioso central y puede producir convulsión en el recién nacido. Eso se llama kernicterus. ¿Okay? También puede producir supresión de la médula ósea cuando se usa dosis muy altas o cuando se usa prolongadamente. Por eso les decía, cuando se usa más de 10 días, se recomienda agregar folínico, ácido folínico. El espectro es muy amplio, gram positivo, gram negativo, moraxela. Una de las grandes utilidades de cotrimoxazol, es una diarrea que viene en brotes en el Perú. El Perú tiene sus cosas curiosas, ¿ya? Acá se descubrió una bacteria que se llama Cyclospora cayetanensis. La Cyclospora cayetanensis se ve mucho, ¿eh? Produce una diarrea acuosa, maloliente, media babosa, ¿ya? Persistente, con un pólipo, y suele venir en brotes. O sea, suele tener, oye, me ha dado, también le dio a fulano, también comieron en el mismo sitio. Eso, y la mayoría, ¿y qué es lo que suelen darle de antibiótico a una diarrea a la gente? Cipro, ¿no? Suelen darle cipro, entonces no funciona la cipro. Dicen, ya tomé mi cipro y no me ha hecho nada. Ah, ahí al toque te dicen, ahí entonces toma Cotri. Doctor, tomé Cotri al toque. Claro, porque era cipro. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y por último, el metronidazol. ¿Se acuerdan? El metronidazol es un imidazólico que actúa mucho, sobre todo en parásitos, en amebas. Es un antiamebiano por excelencia. El metronidazol es del grupo de los antiamebianos imidazólicos.
Entonces se utiliza, por ejemplo, contra tricomona, se utiliza contra Giardia lamblia, se utiliza contra Entomoeba, o sea, la mayoría de las amebas, ¿ya? Amebas, entonces es un gran medio. Pero el metronidazol, además de eso, es antianaeróbico. Tiene esa característica, es antianaeróbico, bactericida, rompe las hebras de ADN de metabolismo, tiene un metabolismo hepático y eliminación renal. Entonces, el metronidazol, como ven ustedes, puede ser utilizado en amebiasis. ¿Dónde se ve amebiasis? Arequipeño, ¿dónde estás? Rocoto. Rocoto, ¿hay o no hay amebiasis en tu tierra? ¿Hay o no hay amebiasis en tu tierra? Cualquier cantidad, oye, tú no me has enterado. Cualquier cantidad. Casi todos los amebomas que vemos simpáticos vienen de Arequipa. Él es ciudad, Vienen de Arequipa. Norteños, piuranos, Giardia. La giardiasis se ve también en Lima, pero se ve más en el rico Piura, Chiclayo, especialmente cuando hay. Entonces, acuérdense, tricomona. Tricomona, todos han olido tricomona, no me digan que no. ¿Ok? Entonces, pero ahí viene el asunto, que esto es amebas. Amebas, histolíticas. Pero también es útil contra anaerobios. Infecciones anaeróbicas, escuchen, infecciones anaeróbicas, acuérdense que las ITS anaeróbicas tienen que ver con la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Se acceda o no se acceda? Claro, la enfermedad pélvica inflamatoria es generalmente polimicrobiana. Es polimicrobiana. Entonces la mujer hace una infección que asciende hasta sus trompas, infecta la trompa y hace absceso. Y le duele, ¿no? Tiene dolor pélvico crónico, tiene dispareunia. ¿Qué cosa es la dispareunia? Durante la relación, hace a veces fiebre, tiene secreción. Entonces, la enfermedad pélvica inflamatoria es muy frecuente, sobre todo en las zonas muy periféricas del país y especialmente en mujeres que usan DIU, que usan la T de cobre. ¿Ok? Entonces, metronidazol es parte del esquema, se llama OMS de tratamiento de la EPI. Es parte del esquema, tratamiento triple. En infecciones anaeróbicas abdominales, bacteroides frágiles, con metronidazol va muy bien. Todos los abscesos se manejan con metronidazol. Sus efectos adversos. ¿Qué cosa es el efecto antabús? No, ese no lo he escuchado. El efecto antabús, el antabús es un medicamento que se diseñó en los años 50, ya se retiró porque tenía efectos muy serios, para evitar que la gente tomara. Acuérdense que la principal Para cirrosis alcohólicos, en pacientes vicio alcohólicos. de la humanidad es el alcohol, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el antabús era más que un medicamento, era un tóxico que se le daba a las personas con alcoholismo y cuando tomaban alcohol, se generaba náuseas y vómitos intensos, brutales. ¡Ah! Comenzaban a vomitar todo. O sea, sin parar, hacían vómitos incoercibles. Entonces era una terapia efectiva, pero muy brutal y a veces mortal. Entonces se retiró. Cuando el metronidazol se comenzó a utilizar, los imidazólicos en general, acuérdense que metronidazol es el único que se utiliza contra anaerobios, pero para las amebas hay otros imidazólicos, ¿o no? Ya van a verlo la próxima semana. Existe el secnidazol, existe el tinidazol, que se utilizan para giardiasis, para trichomonas, etc. ¿ya? O sea, son alternativas. Entonces, cualquier imidazólico, cuando se mezcla con alcohol, produce efecto antabuse. Yo lo he visto. O sea, es real, vomitan. O sea, por más que a veces. Por eso, cuando ustedes le den metronidazol a un paciente, le tienen que decir: no tomas ni siquiera una gota de alcohol. No, doctor, una copita, toma una copita. ¡Bla! Comienzan a llamar a Juan. Como decíamos en el colegio, ¿no? ¿Cómo empezaste? Empecé llamando a Hugo.
tubo, y después a Juan. Yo pensé que eso chiste viejo ya no hacía. Bueno, la cosa es que el efecto Althusser, yo me acuerdo que lo tuve una vez un interno, una vez en una guardia, tenía un interno de Cayetano que le descubro una ¿cómo se llama? Endopoema histolítica y le empecé a dar secnidazol. Y de ahí, y para borrarlo rápido, se da 2 gramos en una sola dosis, ¿no? Primer día. Y este pensaba que era broma. Y si en la noche se va de juerga y regresa, regresa a la emergencia hospitalizado. Efecto Althusser. Dicen que un metronidazol no es bueno si no da efecto metálico. Cuando ustedes den un metronidazol y quieren ser buenos médicos, díganle a su paciente, llámame después de que hayas tomado la segunda tableta. Doctor, ya tomé mi segunda tableta, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Sientes un sabor raro en la boca? Sí, doctor, parece que estuviera masticando metal. Voy a metronidazol. Doctor, nada. Cambia de marca. Ah, sí, doctor, compré el de 20 céntimos. O sea, Es bajo. entonces, al toque, el metronidazol, cuando yo trabajaba en Ravaliati, no daba efecto metálico. Así que a todos mis pacientes les decía, cómprate Flagyl. ¿Quieres que te sirva? Cómprate Flagyl. ¿Ok? Su esposo le decía, ¿no? Uno tiene que primero ser paciente antes de cualquier otra cosa. Entonces, un buen metronidazol tiene que dar 100% efecto, sensación de metal en la boca. ¿Ya? Sensación de metal en la boca. La convulsión generalmente es rara, pero es más probable cuando se combina con un medicamento. Hay a veces medicamentos que combinados pueden generar efecto adverso. Ciprometronidazol, convulsión. O sea, a veces lo tenemos que usar, pero hay mucho riesgo, hay que tener en cuenta que puede convulsionar. Se retira, se cambia, se coge otro antibiótico. Por eso es que hoy en día, cuando tratamos infecciones anaeróbicas en el hospital, preferimos utilizar beta-lactámicos como inhibidores de beta-lactamasa. Es mejor. No es que el metronidazol sea difícil, pero el paciente no come. El sabor metálico es intenso. Cuando le das parenteral, peor. Peor todavía. Ciertos mareos y el riesgo de convulsión. Es un buen medicamento, muy útil, pero puedes reemplazarlo por una piperacilina tazobactam, por una ampicilina subbactam, o incluso por vía oral, por una amoxicilina. Claro, no lo puedes reemplazar cuando es para amebas. Pero hay algunas circunstancias donde tampoco lo puedes reemplazar. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes la diverticulitis? Es yo siempre le decía a mis pacientes, tienes una enfermedad divertida. ¿Cierto? Diverticulitis. ¿No suena? La mejor combinación es cipro-amoxiclavulánico. ¿Ok? Pero algunos requieren ciprometro. Cuando no responden, ciprometro a veces es mejor. O sea, tienes que combinar cipro o con amoxiclavulánico o con metro. Y por vía oral nada más, por 14 días. Entonces, eres importante. Muy bien, chicos. Esto es. Ha grabado. Les agradezco la atención. Gracias, doctor. Ya vamos a la grabación. O vamos a abrirlo bien. Suscripción completa hay que pedirle.